Por supuesto que hacemos nuestras todas las manifestaciones que se han vertido en sala por parte de los señores representantes de nuestra bancada y asimismo también, por qué no decirlo, de los legisladores que han hecho uso de la misma en representación de los partidos de la oposición. Vamos a hacer solo algunas consideraciones adicionales. Creo, señor presidente, que si tuviéramos que juzgar el trabajo de la Cámara de Senadores en función de los cambios que el Senado introdujo al proyecto de rendición de cuentas, desde alguna perspectiva podríamos concluir que el trabajo de los senadores fue bastante escaso, por no decir bastante pobre. Pero como las cosas no deben juzgarse por los resultados, simplemente tenemos que hacer una valoración política en términos de que pocas cosas han cambiado y que en tal caso se ajustó algún término para que todo siguiera como estaba. Decía bien el diputado Penades en cuanto a que tanto esto es así, que sobresalen simplemente como ajustes al texto que la Cámara le envió al Senado el pasado 1 de agosto, el desglose o la eliminación, y eso yo creo que es algo positivo, de las disposiciones que pretendían introducir modificaciones en la competencia de la Dirección del Registro de Estado Civil, que contenía evidentes inconstitucionalidades en la medida en que llegaba a sostener la tesis peregrina de que el Poder Ejecutivo pudiera suprimir la competencia de la justicia, de los juzgados de paz, cuando interviniesen en los trámites que se realizan en el interior de la República. Hay una novedad que creo que se coló en el debate en el Senado de signo negativo a nuestro juicio, que implica modificar la forma de administrar el Fondo Nacional de Música, que ha generado un problema serio entre los sectores involucrados con la cultura y específicamente con este rubro de la actividad cultural, porque se elimina la participación de los músicos uruguayos de la administración del FONAM, y eso es algo muy negativo. Y lo otro que sobresale, que creo que tiene algún valor político importante, se vincula con la cuestión tan debatida y que tanta sorpresa generara en las postrimerías del debate en la Cámara de Diputados en cuanto a la inclusión o exclusión de las universidades privadas del mecanismo de las donaciones especiales. Que finalmente el Frente Amplio terminó transando y zanjando esta diferencia en su interna en el Senado de una manera, yo diría, por lo menos llamativa, por no decir muy singular y muy curiosa. Lo que aquí se planteó con absoluta franqueza en términos de una cuestión ideológica que debía resolverse por razones precisamente vinculadas a conceptos muy profundos y a principios esenciales, parecería que fue motivo de transacción entre los distintos sectores del gobierno y los principios adquirieron una expresión cuantitativa, dependían de definir un guarismo. Y en tal caso, la transacción determinó que las universidades privadas, como posible destino de estas donaciones especiales, se mantuvieran en la nómina que establece el texto ordenado de contabilidad y administración financiera, pero solo hasta determinado porcentaje, que es el que se habilita a que los donantes puedan descontar del pago de sus impuestos. Y esto me parece realmente entre absurdo e impactante, porque si era esta una cuestión de principios para determinados sectores, parece realmente incomprensible, señor presidente, que los principios se trancen y se le ponga un valor a los mismos o se los asocia a un porcentaje. Esto me parece que surge claramente y objetivamente del análisis de los hechos. Por lo tanto, señor presidente, lo que dejan las modificaciones del Senado es muy poca cosa. Y como dejan poca cosa, lo que esas modificaciones vienen a confirmar son algunas afirmaciones y algunas valoraciones de carácter político que hicimos el 1 de agosto, cuando el proyecto se analizó en la Cámara de Diputados por primera vez. Creo que estamos frente a la confirmación, desde el punto de vista del diseño presupuestal y de la política económica, sino del fracaso de un modelo, porque desde el Gobierno se ha intentado postular esto como un modelo. Bueno, por lo menos, si eso resulta muy ampuloso, creo que estamos notoriamente frente al fracaso de una política presupuestal que le faltó previsión, que incurrió en errores a nuestro juicio inexcusables, sobre todo en un momento de crecimiento sostenido y de sostenida bonanza económica, y que el año pasado, cuando elaboró precisamente o confirmó esa política presupuestal el Gobierno actual, elaboró una propuesta de ley presupuestal que implicó un incremento
de recursos y del gasto en 470 millones de dólares que a poco tiempo, ahora, en el ejercicio siguiente, se vio obligado a la Administración a modificar esta estructura presupuestal y a introducir abatimientos y ajustes desde el punto de vista del gasto público en general y del gasto social en particular, que lo que vienen a confirmar precisamente es que se llevó el gasto público hasta los límites mismos de la recaudación y alcanzó con que cambiaran los vientos de la economía y la misma ingresara en un proceso de desaceleración para que esta estructura presupuestal, por lo tanto, señor presidente, no se pudiera sostener. Eso queda como primera conclusión de carácter político en un debate que siempre ha sido político, pero lo es fundamentalmente hoy, lo es fundamentalmente ahora, en esta instancia presupuestal y de rendición de cuentas, porque estas cosas hay que verlas a la luz del contexto político y sobre todo a la luz de los anuncios preelectorales, señor presidente, por parte de quien hoy ocupa la presidencia de la República y de quienes con él ejercen la conducción de los destinos del país. Y creo, por lo tanto, que lo otro que queda de toda esta discusión, pasando todos estos temas por el cernidor, es que esta rendición de cuentas también implica, señor presidente, la expresión documentada del ajuste fiscal que el gobierno del Frente Amplio ha perpetrado fundamentalmente en contra de los intereses de la población y particularmente de la población que depende para su sobrevivencia, su bienestar y su calidad de vida de su ingreso fijo, es decir, de su salario o de su jubilación. Un ajuste fiscal que, curiosamente o paradójicamente, fue aplaudido y ponderado por el Fondo Monetario Internacional en los últimos meses, por las calificadoras de riesgo, que notoriamente fueron laudatorias en cuanto a que esto era lo que el país y el gobierno debía hacer en esta circunstancia, que es profundamente injusto porque afecta a los asalariados que ganan más de 33.000 pesos por mes, porque si bien las tasas y las alícuotas, como todos sabemos, aumentan a partir de esa línea de corte que es que son los 50.000 pesos de ingreso, todos sabemos que aquellos que ganan más de 33.000 pesos se van a ver también afectados por el tope a las deducciones que esta propuesta de ajuste fiscal contiene. Esto afecta profundamente el principio de igualdad. Creo que elimina además una característica que tantas veces se viene invocando como expresión de justicia social desde el año 2007, cuando se realizó la reforma tributaria, que es la de la equidad tributaria, que es la de la progresividad de un sistema tributario que con esto pierde todo viso de progresionalidad a la hora de distribuir la carga tributaria sobre la población por la sencilla razón de que iguala, de que achata y de que claramente termina, repito, afectando fundamentalmente a aquellos que tienen mayores cargas familiares, a aquellos que tienen mayores costos asociados con su propia sobrevivencia y de las personas y la de las personas que tienen a su cargo. Pero el ajuste fiscal, señor presidente, no se detiene allí, porque grava también a las empresas, grava también y severamente a quienes generan la riqueza nacional, y no al gran capital, como desde algunos sectores del Frente Amplio históricamente y actualmente también se ha postulado y reiterado. No, se grava a las pequeñas y a las medianas empresas. Se grava a aquellas empresas que facturan anualmente por debajo del límite de las 4 millones de unidades indexadas y que le dan trabajo a otros uruguayos y que en función de las medidas que están incluidas en este proyecto de ley que hoy lamentablemente va a terminar teniendo sanción legislativa, bueno, por una serie de mecanismos, entre ellos la circunstancia de que ya no se podrá aportar por un ficto, sino que habrá que aportar por lo real, en función de que se elimina el ajuste por inflación, en función de que además ya no se permite mantener los dividendos y si no se distribuyen los mismos, después del tercer año se gravan en términos de aplicar el impuesto a la renta de las personas físicas, todo lo cual, señor presidente, sin duda termina en un contrasentido con relación a otra cosa que el propio ministro de Economía acaba de reiterar en términos de proclama cuando compareció a la Comisión de Presupuesto, que es el fomento de la inversión, que también se nos dijo en el año 2007 que era uno de los objetivos fundamentales de la reforma tributaria, junto con la equidad y junto con la simplificación en materia de tributos y de administración tributaria. También con esto desalentamos la inversión porque estamos aumentándole los costos a aquellos que precisamente son los que deben invertir. Y entre quienes deben invertir estamos aumentándole las cargas al capital nacional y estamos aumentándole las cargas a los pequeños y a los medianos empresarios nacionales que en función de esto claramente y con toda seguridad habrán de retraer sus planes de inversión y por esa vía disminuir la generación de la riqueza que es su función natural y habitual.
Yo decía, señor presidente, que esto hay que verlo en el plano de las expectativas y en el plano de lo que se anunció a la población. No voy a reiterar ahora porque además tampoco tenemos tiempo para hacerlo todo lo que dijo el doctor Vázquez en la campaña electoral en cuanto a que iban a subir el mínimo no imponible del IRPF, que iban a incorporar nuevas deducciones, aumentar el valor de las deducciones ya existentes para bajarle los costos a la población. Pero es muy grave, señor presidente, en términos de la propia ética de la política, en términos de la credibilidad de los gobernantes, que un presidente que en el momento de pedirle al voto a la población le hace ese tipo de anuncios y contrae con ella ese tipo de compromisos, a poco tiempo de echarse a andar el gobierno termina incurriendo en un camino ni siquiera distinto, sino absolutamente inverso. En lugar de bajar impuestos, esos mismos impuestos los termina incrementando. Y aquí no vale, señor presidente, y creo que quedó demostrado en la sesión del 1 de agosto, cuando de estas cosas discutimos a la hora de darle media sanción a la rendición de cuentas, sostener que las circunstancias cambiaron, sostener que en aquel momento no se podía advertir ni avisorar lo que después iba a venir. Porque ya en el 2014 muchas de estas cosas estaban planteadas. Se lo dijimos al ministro cuando compareció a la Comisión de Presupuesto en la oportunidad inicial. Ya el valor de los commodities había caído y se había deteriorado. Ya el flujo de capitales en el país no era igual y había disminuido. Ya había signos en cuanto al debilitamiento del consumo, en cuanto a la caída de las exportaciones. Ya la trayectoria del déficit indicaba claramente que en el país o sobre el país se cernía un problema fiscal importante, que es sin duda el que en definitiva terminó desencadenando todos estos aspectos y todos estos problemas. Porque entre el 2013 y el 2014 el déficit se incrementó en un punto, pasó del 2.3 al 3.5, más de un punto en términos del desbalance entre ingresos y egresos. Así que, señor presidente, yo creo que todo esto es lo que queda constatado en esta instancia, que repito, es una instancia política más allá de los aspectos económicos y de los aspectos de política presupuestal. Sobre el artículo 6, que es una de las modificaciones importantes que introdujo el Senado, que fueron ajustes más que modificaciones importantes, yo diría que, en verdad, los problemas de constitucionalidad y los graves errores formales en los que ya había incurrido la Cámara de Diputados cuando le dio media sanción al proyecto, no solo se confirmaron en el Senado, sino que desde algún punto de vista se agravaron. La versión que envía el Senado a la Cámara de Diputados ahora creo que mantiene esas imperfecciones, no respeta lo que establece el artículo 215 de la Constitución en cuanto a que el Poder Legislativo es quien debe asignar y reasignar partidas presupuestales y por lo tanto pronunciarse por incisos, programas y objetivos asociados a esos programas y a esos incisos. Alcanza con ver, señor presidente, lo que establece el numeral primero cuando recorta 40 millones de pesos al Sistema Nacional de Cuidados, estableciendo que el Ministerio de Desarrollo Social simplemente dirá cuáles son las partidas que se van a abatir. Alcanza también con advertir lo que aquí se establece como novedad en cuanto al recorte en el rubro cero, donde se le dan poderes extraordinarios que están por fuera del marco constitucional y legal al Ministerio de Economía y Finanzas para que suprima vacantes y recorte partidas, si es que antes no recortaron partidas ni disminuyeron los gastos los propios incisos con relación a los programas y a los objetos de gasto que corresponden a esos incisos. Y esto es, señor presidente, de una gravedad formal y constitucional muy importante, porque implica ni más ni menos en los hechos que sustituir y reemplazar al propio Parlamento. En función de los desacuerdos y en función de las diferencias que notoriamente se han dado en el elenco de gobierno desde que la rendición de cuentas ingresó al Parlamento hasta que en el Senado esto se terminó laudando, llamémosle así, es evidente que ha habido marchas y contramarchas que lo que han conducido es a hacer prevalecer lo que desde el gobierno se dice o se invoca como la unidad de acción sobre la misma Constitución de la República y sobre la propia competencia legislativa de aprobar o reprobar, asignar o reasignar los recursos presupuestales. El gasto social, señor presidente, que sufre un abatimiento muy severo, porque lo sufre el gasto público, bueno, el gasto social no es ajeno a él. A mí me preocupa mucho, y yo quiero subrayar este aspecto, que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que fue otra de las grandes promesas de campaña del presidente de la República en la última elección nacional, sufre un revés severo en esta rendición de cuentas. Ya lo había sufrido inicialmente en el proyecto que el Poder Ejecutivo envió con relación a los 60 millones de pesos que se le recortaron al INAU.
que aunque se pretendió disfrazar esa circunstancia, y ya termino, diciendo que ese recorte o esos gastos estaban referidos a otro objeto y no al sistema de cuidados, quedó claro que esos recursos que se recortan están referidos o estaban referidos a los programas de primera infancia, y eso va a terminar afectando el plan CAIF y por lo tanto por esa vía va a terminar afectando uno de los principales objetivos del sistema de cuidados. Ahora se recortan 40 millones de pesos más en función de lo que el Senado decretó, contra la voluntad de la señora ministra de Desarrollo Social, que ha sido muy explícita en sus manifestaciones públicas en cuanto a que esto va a afectar sin duda este Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es el nuevo nombre que el doctor Vázquez y que el Frente Amplio le puso a las propuestas de carácter social y a las políticas sociales durante la última campaña electoral. Por lo tanto, también, señor presidente, y termino, este es un aspecto muy grave, que lo es desde el punto de vista de las consecuencias sociales que va a acarrear, pero que lo es también desde el punto de vista político al que yo me refería antes, que ahí tenemos un problema, y un problema político muy vivo, que es la circunstancia de un gobierno que no solo no trabaja y actúa en términos de mejorar las condiciones de vida de la gente, sino que inclusive incurre en uno de los pecados más graves en los que un gobernante puede incurrir, que es en el de incumplir la palabra empeñada durante la campaña electoral. Gracias, presidente.